Amén. Yo quiero que me acompañe y vamos a pedirle al Señor en esta hermosa hora, hermano, que nos hable, que la palabra que Él tiene para nosotros la podamos recibir con mucho agrado, ¿verdad? Porque Él sabe lo que tiene para nosotros. Él determina la porción que nos corresponde cada día. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, hoy venimos, Padre, bendiciendo, Señor, tu nombre, bendiciendo, Señor, en el nombre de Jesús, papito lindo, tu nombre, Padre, tu Espíritu Santo, Padre. Hoy te pedimos que descienda y que nos ayude, Padre, que nos ayude, papito lindo, a poder trasladar esta palabra, papito. Hoy úsame, Señor, usa mis labios, Señor, que mis pensamientos no sean humanos, Señor, que mis pensamientos no sean, Señor, como hombre, Señor, terrenal, sino que sean, Señor, como hijo tuyo, Señor, recibiendo lo que tú tienes, Señor, para tu pueblo. Hoy en el nombre de Jesús recibimos, Señor, de tu palabra, recibimos lo que tú tienes para cada uno de nosotros, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Escudriñando un poquito, hermano, ¿verdad? Me encontré con algo bien interesante, fíjese, porque antes de encontrarlo, yo le decía al Señor, Señor, realmente observando lo que tú dejas escrito en tu palabra, observando que tu pueblo te conoció con grandes proezas, con manifestaciones sobrenaturales. Yo le decía al Señor, ¿verdad? Y de alguna manera, hermano, el pueblo de Israel, ¿verdad?, sabía que el Señor iba a libertarlos, ¿verdad? Aunque no sabía, en cierto momento no sabía quién era el que el Señor iba a usar para poder libertar a su pueblo, ¿verdad? Entonces me llamó mucho la atención, hermano, lo siguiente. Dios, hermano, ¿verdad?, permitió que Israel estuviera, hermano, bajo el yugo de la esclavitud. Pero cuando Israel, hermano, estuvo en todos esos años bajo el yugo de la esclavitud, Dios, hermano, quería enseñarle, hermano, algo extraordinario. Fíjese, Dios le da palabra a Israel que iba a enviar al libertador. Luego el pueblo conoce quién es el libertador. Luego, hermano, ¿verdad?, ven cómo ese libertador es usado por el Señor, fíjese. Entonces empiezan a ver milagros, prodigios, empiezan hermano, a ver las plagas que envía Dios delante de sus propios hijos, para que ellos pudieran ver cómo Él, hermano, estaba operando, cómo Dios estaba trabajando para poder dar la libertad. Fíjese, no sé si me estoy dando a entender con esto que le estoy trasladando, pero cuando el pueblo, hermano, empieza a marchar, porque logra ver que el corazón endurecido de Faraón, ¿verdad?, es, hermano, determinante en algún momento, ¿verdad?, donde dice, bueno, que se vayan y vayan a adorar a su Dios. Cuando sucede esto, ¿verdad?, el pueblo, hermano, deja o empieza a alejarse de la esclavitud. Amén. Hermano, son encaminados. Yo sé que usted, hermano, ha leído la escritura, se encaminan, de repente se ven, hermano, otra vez acechados por el espíritu de esclavitud, porque ven, hermano, a cierta distancia a Faraón acercándose, ¿verdad? Y ellos creyendo que iban a volver otra vez a la esclavitud. Dios, ¿verdad?, empieza nuevamente, hermano, o continúa mostrando su poder. Abre el mar, hermano, ¿verdad? Pasa el pueblo de Israel en seco el mar. Es algo maravilloso. Fíjese, hermano, lo que Dios hace. Cuando pasa en su totalidad, hermano, todo el pueblo de Israel ya está cada vez más cerca a Faraón, y empieza, hermano, ¿verdad?, de alguna manera, como a imaginación propia, ¿verdad?, ver a Faraón y a todos los seguidores de él, a todos los soldados, hermano,
ya avanzando en medio del mar también, ¿verdad? Y el pueblo de Israel apresuraba sus pasos, el pueblo de Israel, hermano, de alguna manera tratando de salir al otro lado, donde iba a ser la libertad, imagínense. Entonces, de repente termina de pasar Israel, pero hermano, Faraón y todos sus soldados se quedan a inmediaciones de ese trecho, hermano, ¿verdad? Y se tienen que volver a juntar las aguas. Mire, Dios mostrando nuevamente el poder para que el pueblo de Israel empezara a ver que era necesario, ¿verdad? O de alguna manera, ¿verdad? Era necesario creer aún más en Él, y era necesario evidenciar y que ellos pudieran ver que ya eran libres. No sé si me doy a entender, hermano, ¿verdad? Pero de ahí empieza Dios, hermano, a trabajar en la mentalidad de Israel. Empieza a trabajar, hermano, y lo que Dios, hermano, empieza a ver en el pueblo es que el pueblo tenía, hermano, que ser enseñado a la obediencia. Fíjese, ya Dios solo estaba trabajando, hermano, en su corazón para que ellos obedecieran. Envía, hermano, ya en el desierto, ¿verdad? Una nube en el día, hermano, una lumbrera en la noche, ¿verdad? Qué tremendo lo que Dios hace. Pero en el desierto Israel, hermano, se pone con un corazón endurecido, vuelve a recordar lo de Egipto, ¿verdad? Y Dios, hermano, tratando de que fuera obediente. Fíjese qué tremendo. Aunque yo sé que ya me tardé un poquito, pero mire, hermano, es indispensable, ¿verdad? Tratar de ver todo lo que Israel, ¿verdad? Era necesario que pasara solo para que pudiera entender obediencia, porque llegamos, hermano, a Deuteronomio, lo hemos dicho, Dios le da instrucciones a su pueblo, ¿verdad? La tierra que vas a poseer, la tierra que vas a poseer, ¿verdad? Y le da instrucciones cómo tenía que portarse un pueblo, ¿verdad? Todo un pueblo, hermano, cada uno como creyente en el Señor, ¿verdad? Su conducta, ¿verdad? Y su forma de actuar. Y una de esas, hermano, Dios le dice a su pueblo que tenía que ser obediente. ¿Para qué? Para que le fuera bien. Fíjese, tremendo. Entonces, escudriñando un poquito, hermano, me encuentro con la palabra hebrea, mire, 8085, ¿verdad? Que es la palabra Shamá. Entonces tiene una raíz, ¿verdad? De oír inteligentemente. Mire. O sea, Dios lo que había hecho, hermano, desde hace rato, el trabajo que venía operando. Pero me llama la atención, ¿verdad? Porque, hermano, al ver esto, ¿verdad? Vemos entonces que Dios lo que estaba queriendo, enseñándole a su pueblo, era que fuera, hermano, inteligente, ¿verdad? Que prestara atención inteligentemente, que fuera, hermano, experimentando, ¿verdad? Que era necesario ser no solamente inteligente, sino que también, hermano, en todo eso, ¿verdad? La palabra Shamá también nos habla acerca de la obediencia. Mire, también nos habla, hermano, de que la palabra Shamá era una forma hermano, de advertirle a su pueblo, ¿verdad? Una forma de poder advertir para que ellos, hermano, entraran a la obediencia. Entonces, lo que hemos venido platicando un poquito, ¿verdad? También es una palabra que significa anunciar, prestar atención, atender. Y también, hermano, mire, es entender. O sea que la palabra Shamá nos dice que el que es obediente entiende, porque entonces ha escuchado, hermano, ha prestado sus oídos para oír inteligentemente. Mire, también por ende lo hace entendido, y por ende, hermano, es una persona que presta, hermano, el tiempo para poder escuchar. Nos habla también, hermano, ¿verdad? De obediencia. Mire, nos habla no solamente de obedecer como acción, sino que también obediente. También, hermano, está de oídas como un Job. ¿Se recuerda usted?
de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Mira qué tremendo. Entonces, al ver estas palabras, Dios lo que estaba trabajando en el pueblo de Israel, como en este tiempo final, Dios lo que necesita es de que su pueblo despierte, ¿verdad? Y que pueda escuchar inteligentemente y que se convierta en un pueblo obediente. Porque como pueblo obediente, hermano, o que entra en la obediencia, ¿verdad? También, hermano, entiende, obedece y ya deja, hermano, ¿verdad? Lo de oídas, es un cambio, una transición, ¿verdad? Y oiga, trata trata de darnos a entender que la obediencia en el pueblo del Señor es importante. Mire, ¿por qué le digo yo todo esto? Porque, como le decía, me puse a observar al pueblo de Israel. La lectura a nosotros nos hace, hermano, que nuestra mente, ¿verdad? Como que fuera al tiempo antiguo, ¿verdad? Y poder observar, hermano, conforme las palabras que uno lee, que realmente Israel necesitaba, ¿verdad? Entonces, mire, acompáñenme, Deuteronomio capítulo 5, verso 33. Voy a leer la Nueva Versión Internacional. Entonces, aquí, hermano, como ya vimos que era oír inteligentemente, era atender, obedecer, hermano, y oír, por sobre todo, como le vuelvo a decir, inteligentemente, Dios le manda al pueblo de Israel, oiga, una advertencia, que también eso es lo que significa. Dice: sigan por el camino que el Señor su Dios les ha trazado. Oiga, lo que Dios estaba hablándoles a ellos, hermano, es de que continuaran hacia adelante dentro del camino, ¿verdad? Sabemos que Cristo es el camino, la verdad y la vida, hermano. Dentro del camino se tiene que ir despojando todo, hermano, y tiene que ir agregándose, hermano, o despertándose muchas cosas, y entre de esos, hermano, la obediencia. Mira, entonces por eso dice: sigan, o sea, continúen la advertencia, hermano, ¿verdad? El oír inteligentemente. Sigan por el camino que el Señor su Dios les ha trazado. O sea, hermano, hay un camino trazado para el pueblo de Israel. Hay un camino, hermano, que ha sido ya designado para aquellos hijos que necesitan, hermano, oír inteligentemente para ser, hermano, obedientes. Amén. Y dice: para que vivan, oiga, prosperen y disfruten. Son cosas extraordinarias. Mire, yo se las voy las vamos a ver. Es un camino que dijimos que iba a ser trazado, es un estilo de vida, hermano, ¿verdad? Y también podemos mencionar, hermano, que hay bendiciones que se agregan, hermano, en ese camino trazado, forma de vivir, un estilo de vida, y ese estilo de vida va a ser próspero. Mire, qué extraordinario. Entonces, no solamente nos habla, hermano, de una vida próspera, ¿verdad? Sino que también dice que es una vida abundante. Mire, qué bendición. Pero mire, por sobre todo, dice: en la tierra que van a poseer. O sea, Dios les estaba hablando de lo que se les esperaba si iban a ser ellos obedientes. Espero me esté dando a entender. Entonces, aquí la clave, hermano, es, ¿verdad?, continuar. La clave, hermano, para que usted y yo seamos bendecidos es, hermano, continuar, avanzar. En el camino se despoja, en el camino, hermano, despiertan muchas bendiciones. Eso lo podemos nosotros ver. Mire, un camino que Dios ya trazó. O sea, usted y yo no podemos salirnos de eso. Usted y yo, hermano, no podemos decir: ay, Señor, ya me cansé, me voy a salir del camino un ratito y que continúen los demás. No, ¿verdad? Es un camino que está, hermano, marcado. Continuar. Pablo nos habla, hermano, de que aunque todos, ¿verdad?, quieren llegar a la meta, no se trata de llegar rápido a la meta. Se trata, hermano, de poder llegar. Amén. Se trata de que lleguemos a esa meta. Miren, entonces
tenemos que continuar en el camino que el Señor ya trazó. Un camino, hermano, exclusivamente para usted. Usted sabe, hermano, lo que tiene que despojarse en ese camino. Mire, el camino está marcado, pero también nos dice, hermano, el para qué es ese camino, para poder vivir. Mire, es lo que le digo, para que nosotros entonces tengamos vida. Porque el que se sale de esa vida, hermano, entonces ya sabemos, hermano, se convierte, el que se sale del camino, hermano, muere. El que se aleja del Señor, hermano, poco a poco va, hermano, alejándose de Dios. Estamos como, por ejemplo, hermano, el hijo pródigo, ¿verdad? Se alejó y encontró, hermano, una situación muy precaria. Amén. La Escritura también nos habla de que sin el Señor nosotros nada podemos hacer. Y es cierto, hermano, sin el Señor usted y yo no podemos despojarnos. Porque, hermano, el camino se llama camino de obediencia. Mire, Dios, hermano, como Cristo, ¿verdad? Dios como Cristo, Él ya tenía un camino trazado. Dios como Padre le hace la invitación al Hijo, hermano, de que se diese en sacrificio. Y el Hijo dijo, yo me voy a dar en sacrificio. O sea, Él trazó el camino, o Él continuó el camino que el Padre le había marcado. Y el camino que le había marcado el Padre era llegar a la cruz del Calvario. Amén. Imagínense, eso, hermano, de alguna manera, como lo podemos ver, hermano, es un trabajo, una operación, ¿verdad? Es, hermano, una encomienda que Dios le da al Hijo. Entonces el Hijo, hermanos, si siendo Dios, ¿para qué iba a morir Él? Imagínense, es lo que yo le estoy hablando. Usted y yo entonces tenemos ya un camino a seguir, un camino en el cual usted y yo no podemos detenernos. Un camino, hermano, donde Dios está, ¿verdad?, pendiente de que tú avances. ¿Para qué? Para que tengas vida, para que en ese camino tú también seas prosperado, para que en ese camino de la prosperidad espiritual no te falte nada, porque tú te ocupas, ¿verdad?, de buscarle a Él. Amén. Y que en ese camino vas a tener una vida larga, una vida abundante. Imagínate, hermano. Pero todavía le dice el Señor, esa tierra todavía no la has poseído. Eso es lo que le está diciendo, en la tierra que van a poseer, o sea, en el futuro. Pero ¿quiénes son los que poseen esa tierra? ¿Quiénes son los que, hermanos, van a vivir? ¿Quiénes son los que van a ser prosperados? ¿Quiénes son los que van a tener larga vida? Los que continúan, como dice al principio, sigan y sigan. O sea, es, hermano, obediencia. Amén. Espero me esté dando a entender. Entonces, al ver esto, hermano, yo tengo un ejemplo, ¿verdad? Veamos algún ejemplo. Mire, Josué capítulo 7. Vamos a ver, hermano, el camino que Dios ha trazado. Y este ejemplo es importante. Josué capítulo 7, verso 19. Biblia, Dios habla hoy. Dice, entonces Josué le dijo a Acán. ¿Se recuerda usted del pecado de Acán? ¿Se recuerda? A eso es lo que vamos a platicar un poquito. Y le dice, entonces Josué le dijo a Acán, hijo mío, da honor y alabanza al Señor y Dios de Israel, diciéndome lo que has hecho. No me lo ocultes. Eso es lo que le está diciendo. Verso 20. Y Acán le contestó, en verdad confieso que he pecado contra el Señor y Dios de Israel. Esto es lo que hice. Verso 21. Entre las cosas que tomamos en Jericó, vi un bello manto de Babilonia, 200 monedas de plata y una barra de oro que pesaba más de medio kilo. Me gustaron esas cosas que me quedé con ellas y las he enterrado debajo de mi tienda de campaña, poniendo el dinero en el fondo. Verso 22. Josué mandó enseguida a unos hombres a la tienda de Acán, los cuales encontraron todo lo que ahí estaba escondido con la plata en el fondo. Qué tremendo, hermano. Qué tremendo. Mire,
cuando Dios nos ha trazado el camino, hermano, y viendo aquí lo que Acán hizo, ¿verdad? Trajo, hermano, o abrió puertas para todo en Israel. Porque una de las cosas que vemos, hermano, que Acán, hermano, le abrió puerta. Mire, porque dice que le gustaron. Abrió los ojos, hermano, a lo terrenal. Mire qué tremendo. Cosas y me quedé con ellas, dice. Pero ¿sabe qué sucede cuando alguien, hermano, es atraído, ¿verdad?, por cosas que están fuera del camino que ha trazado Dios? Se llama pecado, se llama, hermano, atracción para poder caer, hermano, y caer de la gracia del Señor. Mire qué tremendo. Entonces Josué dice que manda enseguida para poder ver lo que él realmente estaba relatando. Y en el verso 25, mire, hermano, dice: Josué exclamó: oiga, ¿por qué has traído esta desgracia sobre nosotros? Que el Señor haga caer sobre ti esa misma desgracia. Entonces todos los israelitas apedrearon a Acán y a los suyos y los quemaron. Mire, yo sé que el camino que Dios ha trazado, hermano, es un camino de vida, de larga vida, como lo vimos. Es un camino donde, hermano, hay prosperidad. Pero ¿qué sucedió con Acán? Acán, hermano, abrió una puerta que estaba contaminando a las demás tiendas o a los demás hogares. ¡Qué tremendo! Mire, y él ya se había salido del camino que había sido trazado para él. Un camino exclusivo para Acán y su familia. Nosotros como hermano, como hijos, como sacerdotes de casa, Dios nos ha trazado, hermano, un camino. Dios nos ha trazado, hermano, algo donde tenemos que continuar. Dios nos ha trazado, hermano, un camino específico, un camino donde Dios va a trabajar de una manera específica en cada uno de nosotros, ¿verdad? Algo de lo que sí podemos, hermano, enfocarnos es de que para todos, hermano, hay una bendición, y esa, hermano, es de que todos van a ser bendecidos. La forma en que opere y trabaje nuestro Dios es una manera, hermano, magnífica, porque cada quien, hermano, tiene debilidades, posiblemente no sean las mismas, y por eso son las áreas que Dios trabaja en cada hogar y en cada uno en forma individual. Amén. Entonces, hermano, Acán se había salido, porque los mandamientos, hermano, que Dios había establecido, ¿verdad? No robarás. El camino que había Dios trazado en Éxodo capítulo 20, hermano, ¿verdad? Era para que nosotros, o que el pueblo de Israel, hermano, fuera prosperado. Y dentro de los mandamientos que Dios dio, hermano, era no robar, ¿verdad? No desear. Dice, no desear, hermano, las cosas de tu prójimo, ¿verdad? Y empieza a mencionar, ¿verdad?, las posiciones del prójimo. Entonces, Acán, hermano, se salió del camino. ¿Y cuál fue la consecuencia de salirse? Yo ya se lo dije. Si nosotros continuamos, encontramos entonces, hermano, vida, una larga vida, y, hermano, la bendición, ¿verdad?, de que hay una prosperidad. Amén. A la hora de tomar ese camino. Pero si vemos lo opuesto, si aquel que se sale, entonces lo que va a encontrar es muerte espiritual, y hasta un punto, hermano, de muerte física, ¿verdad? Entonces, por eso, hermano, el entender, hermano, ¿verdad?, lo que Dios tiene para nosotros, ¿verdad? Entender, hermano, y poder evidenciar lo que Dios tiene para nosotros. Entonces, el tema que necesitamos hablar en esta hora, hermano, es ver la importancia, ¿verdad?, de obedecer. Es el camino, un camino que Dios ha trazado, un camino, hermano, que Dios tiene para ti y para los tuyos, un camino, hermano, donde Dios quiere bendecirte, Dios quiere que tú veas la bonanza en todo, ¿verdad? Pero la obediencia es importante. La obediencia, hermano, tiene que ser un estilo de vida. Amén. La obediencia tiene que evidenciarse en cada uno de nosotros, hermano. Amén. Espero me esté dando a entender. Amén. Entonces,
Si Dios les había hablado, hermano, la importancia de obedecer, también les había dado entonces, hermano, la alerta, ¿verdad? El oír inteligentemente, como lo vimos al principio, ¿verdad? De que si no eran obedientes iban a encontrar la muerte. De que si no disfrutaban de la obediencia, es que la obediencia hay que disfrutarla, hermano. Amén. ¿Sabe por qué? Porque sabes que si tú estás sembrando obediencia, ¿qué es lo que vas a cosechar? Obediencia. Pero la obediencia trae, hermano, bendiciones para ti, trae bendiciones agregadas porque has sembrado obediencia. Amén. Entonces, la importancia en ese camino, la importancia, hermano, no salirte, por muy angosto que sea ese caminito, hermano. La escritura nos habla de un camino angosto, nos habla de un camino, hermano, ancho, ¿verdad? Pero sabemos nosotros que nosotros como hijos de Dios entendemos que es mejor que sea el camino angosto, ¿verdad? Donde de repente, hermano, no hay para hacerse ni para izquierda ni para derecha, pero continuamos recto. Que ancho, hermano, ¿verdad? Y donde se encuentra en ese camino el placer, la muerte, hermano, la paga del pecado. Qué tremendo. Mire, quiero llevarle otro ejemplo. Josué capítulo 8, verso 1. Amén. Dice: entonces el Señor dijo a Josué: no temas ni te acobardes. Toma contigo a todo el pueblo de guerra y levántate. Sube a Ai. Mira, he entregado en tu mano al rey de Ai, su pueblo, su ciudad y su tierra. Mire lo que le estaba ordenando Dios a Josué. Harás, verso 2, harás con Ai y con su rey lo mismo que hiciste con Jericó, y con su rey tomaréis para vosotros como botín solamente los despojos y el ganado. Prepara una emboscada a la ciudad detrás de ella. Hasta instrucciones Dios le da, hermano. La obediencia es importante. Amén. Verso 27. Dice la escritura: solo el ganado y los despojos de aquella ciudad tomó para sí Israel como botín. Oiga, o sea, Dios da instrucciones, hermano, y lo que tiene que hacer Josué con Israel es solamente entrar en la obediencia. Y miren el verso 27. Solo el ganado y los despojos de aquella ciudad tomó para sí Israel como botín, conforme a la palabra que el Señor había ordenado a Josué. Oiga, verso 28. Y quemó Josué a Ai y la convirtió en un montón de ruinas para siempre, en una desolación hasta el día de hoy. Dios, hermano, ¿verdad? Viendo la obediencia de Josué como liderazgo, ¿verdad? Dios, hermano, también nos ve a nosotros como padres, ¿verdad? A las madres, pues las ve dentro del hogar, a los hombres, hermano, ¿verdad? Los varones que van, hermano, a trabajar, también ve la obediencia dentro del trabajo. Pero por sobre todo, hermano, ver, hermano, la obediencia del pueblo dentro de la casa del Señor, que también es importante. Dios le dio una ordenanza, Dios le dejó establecido inclusive a Josué cómo tenía que ir y qué tenía que hacer, hermano, cuando estuviera entonces en territorio de Ai, en esa tierra, ¿verdad? Qué tenía que tomar para sí y qué no tenía que tomar, y qué, hermano, tenía que hacer cuando tomara entonces al rey de Ai, cuando, hermano, el ejemplo ya había sido con el rey de Jericó. Entonces, Dios, hermano, aquí lo que vemos, hermano, es un estilo de vida. Amén. Dios dándole, hermano, el mandato, dándole la ordenanza a Josué. Dios solamente, ¿verdad? Perdón, Josué solamente entrando en el camino o continuando en el camino de la obediencia. Dios, hermano, te ha mandado a ti para que bendigas. Dios ha mandado para que puedas destruir a tus enemigos, hermano. Dios, pero cuando hablo de enemigos no estoy hablando de otra persona, estoy hablando, hermano, en el mundo espiritual. Estoy hablando, hermano, de que si Dios, hermano, te puso como sacerdote de casa, si Dios te puso como ayuda idónea, hermano, hermana, Dios te ha dado a ti las armas para que tú continúes en el camino de la obediencia y que puedas también gozar, hermano, de la obediencia y poder disfrutar de las victorias que Dios da.
¿Sabes? Cuando tú eres obediente, Dios te incluye la bendición. A Josué le dijo, ¿verdad? ¿Y qué sucedió con Josué? Dice, solo el ganado y los despojos de aquella ciudad tomó para sí Israel como botín. Tomó, hermano, lo que tenía que tomar como obediente. Israel como obediente. Dios a nosotros, hermano, como familia nos ha puesto para que seamos obedientes al Señor. Dios quiere que hermano, tengamos hogares obedientes, que podamos, hermano, de alguna manera sembrar la semilla de la obediencia, que podamos, hermano, desarrollarnos por medio de la obediencia. ¿Acaso Dios, hermano, no le es más grato la obediencia que el sacrificio? Eso es lo que dice la Escritura. Dios lo que prefiere es la obediencia, hermano. Amén. Entonces por eso Malaquías habla, hermano, y habla al pueblo de Israel, ¿verdad? Le dice, me habéis robado. Y todavía el pueblo de Israel, ¿verdad? Le dice, ¿y en qué te hemos robado? La obediencia es importante, hermano. La obediencia al Señor, hermano, trae bendiciones extraordinarias. Dios ve tu obediencia. O sea que cuando Dios, hermano, te manda que tú hagas algo, también te dice, si me obedeces, ahí hay vida, ahí hay bendición para ti, ahí hay bendición para los tuyos. Tú puedes leer ahí, hermano, ¿verdad? Josué capítulo 8, es extraordinario lo que Josué, hermano, estaba enseñando al pueblo. La obediencia, porque es importante. La obediencia, hermano, te va a hacer entrar a ti, hermano, en una dimensión donde vas a ver mucho la bendición de Dios, donde vas a ver, hermano, cómo Él se va siempre, hermano, a evidenciar, donde te va a guardar, donde te va a resguardar, hermano. Mira, Dios es fiel. Y Dios, como te lo dije desde el principio, desde cuando Israel estaba saliendo de Egipto, Dios estaba trabajando o estaba, hermano, enseñándole a Israel la importancia de ser obedientes a Él. Porque el pueblo de Israel en Egipto, hermano, deseó regresar. ¿Sabe por qué? Porque no había obediencia, y cuando no hay obediencia no hay sujeción, y cuando no hay sujeción, hermano, no hay de alguna manera reconocimiento de un ministro. No había, hermano, reconocimiento para Moisés. Mire, si usted se recuerda, el Señor le otorga después a Josué el liderazgo de llevar al pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel le dice a Josué, estaremos contigo estaremos contigo y seremos obedientes contigo, parafraseándolo, así como obedecimos y estuvimos con Moisés. Y nosotros, hermano, al ver un poquito de qué fue lo que realmente hizo el pueblo de Israel con Moisés, es contradecir a Moisés. O sea, el pueblo necesitaba estar trabajando, hermano, en entrar en la obediencia. ¿Se recuerda? El pasaje que leímos, si continúas, si sigues a la tierra que vas a poseer, vida. ¿Y qué sucedió con esa generación? Entonces, ¿por qué no entró? Porque no entraron en la obediencia. No pudieron obtener la tierra prometida, no pudieron, hermano, obedecer, no pudieron reconocer el liderazgo de Moisés. Ellos, hermano, lo que hicieron fue que siempre, hermano, se opusieron a Moisés, se opusieron tanto que le dijeron a Moisés, Dios nos ha traído aquí al desierto para que muramos. ¿Se recuerda cuando en algún momento Israel deseó beber agua? Estaba sedienta. Ellos dijeron, no, si en Egipto estábamos mejor, aquí ni siquiera hay agua y lo que hay enfrente de nosotros solamente es ese maná. El despreciar, cuando alguien no obedece, hermano, solamente encuentra o tiene desprecio dentro del corazón, porque no ama, porque no sabe, hermano, ¿verdad?, reconocer el liderazgo, ¿verdad?, que Dios ha puesto. ¿Sí me estoy dando a entender, hermano? Amén. Entonces, la desobediencia, hermano, quiere robar
las bendiciones. Y por eso la importancia de obedecer al Señor, porque Dios lo que quiere es que cuando vea a Dios en ti la obediencia, es porque te va a siempre a galardonar, hermano. Se recuerda de Saúl. A Saúl también lo probaron en la obediencia. Había, hermano, recién como rey de Israel, hermano, Saúl. Dios lo envía, hermano, y que derrote a cierto rey, se recuerda. Y le dijo, ¿verdad? Destruye todo lo que encuentres, mata al rey y destruye todo. Y no tomes nada para ti mismo. Y se recuerda que hizo Saúl. Saúl, cuando vio, hermano, el ganado mejor, hermano, yo me imagino un ganado hermoso, ¿verdad? No soy del conocimiento de eso, pero a los ojos cualquiera lo puede, hermano, tomar. ¿Y qué fue lo que hizo Saúl? Saúl dice que se trajo lo mejor y dice que lo presentó en sacrificio para el Señor, en holocausto, y desobedeció. Y desde ese momento Saúl, hermano, deja de ser el rey de Israel. Desde ese momento, hermano, porque no podía él entrar en la obediencia con su Dios, Saúl pierde, hermano, bastante. Dios, hermano, no quiere que nosotros perdamos. Dios deja, hermano, de alguna manera los ejemplos para que podamos disfrutar. Porque qué difícil sería, hermano, que tengamos un padre, ¿verdad? Y que solo nos dé castigo. Dios dejó esos ejemplos para que no recibamos el castigo, ¿verdad? Dios nos dejó esos ejemplos para que aprendamos. Es lo que hacemos nosotros como padres, ¿verdad? Nosotros les enseñamos a nuestros hijos con ejemplos, hermano. Vamos a la escritura y le decimos, mira la desobediencia, mira la bendición de ser obediente, mira la bendición de continuar en el camino que Dios marcó. Es importante. Como también, hermano, nosotros como sacerdotes les enseñamos, ¿verdad? No solamente a nuestros hijos, sino también a nuestra esposa, ¿verdad? E inclusive recibimos también, ¿verdad? Al menos yo de mi esposa, la enseñanza que ella también da, hermano, ¿verdad? Porque es, hermano, nuestra ayuda idónea, ¿verdad? Es mi ayuda idónea y también Dios la usa a ella. Es algo extraordinario. Entonces, ¿qué sucedió? Josué, hermano, se le ve la obediencia. Él marcó el paso, ¿verdad? Trazó el camino y él vio, hermano, que tenía que enseñar al pueblo de Israel. Saúl no lo hizo. Josué capítulo 7, verso 12. Vamos a leerlo en dos versiones y vamos a ver que la obediencia, hermano, es importante para poder vencer a nuestros enemigos. Biblia, lenguaje sencillo. Dice: por eso los israelitas no pueden vencer a sus enemigos. Oiga, huyen porque ellos mismos merecen ser destruidos por causa de la desobediencia. Yo no voy a ayudarlos mientras no destruyan las cosas que les prohibí tocar. Entonces Acán, hermano, ¿verdad? No recibió la ayuda. Al contrario, por no entrar en la obediencia y por no destruir, hermano, el área de desear las cosas, le fue mal a Acán, ¿se recuerda? Entonces Dios aquí nos dice, por eso los israelitas no pueden vencer a sus enemigos, porque no son obedientes. Mire, huyen porque ellos mismos merecen ser destruidos. Huyen porque el pecado les acecha en su mente y corren. Señor, yo te fallé y mejor. Ya me imagino a un Jonás, hermano. ¿Se recuerda? A Jonás le dijeron que fuera obediente y que fuera a Nínive, hermano, a proclamar, ¿verdad? Que Dios, hermano, tenía algo precioso para esa ciudad. Y Jonás, hermano, se fue para otro lugar, hermano, estragado, hermano, por el pez. Entró en una desobediencia total, que la desobediencia también podemos verla marcada, que, hermano, en la embarcación que iba Jonás, también, hermano, el pecado alcanzó a esa embarcación. Y cuando se dieron cuenta que era por causa de Jonás, hermano, ¿qué fue lo que hicieron?
tirarlo a la mar, lo que hicieron con Acán. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo, hermano! Lo que Dios hace. Dios lo que quiere es que nos despojemos. Y dice, ya no voy a ayudarlos mientras no destruyan las cosas que le prohibí. Hay cosas que tenemos que desechar de nosotros, hermano. Mire lo que dice la PDT. Por eso los israelitas no son capaces de enfrentar a sus enemigos. Es como aquel cuando el pecado le acusa, hermano. No se atreve ni siquiera a hablar, mucho menos de mostrar su cara, hermano, porque el pecado lo está acusando, mire. Sino que huyen de ellos porque han actuado mal y han sido condenados a la destrucción. Yo no voy a ayudarles más a menos que destruyan todo lo que les ordené que fuera destruido. Todo lo que no le es de agrado a Dios, y lo que no es de agrado a Dios se llama desobediencia. Qué tremendo, hermano. Miren, es que Dios nos habla, hermano. Dios lo que quiere, hermano, es que su pueblo definitivamente sea, hermano, inteligente para oír. Como el consejo que ya, hermano, nosotros le damos a nuestros hijos, es un consejo sabio. O en la capacidad, hermano, que Dios nos ha dado para poder, hermano, poder enseñar y poder enseñar con sabiduría a los nuestros. Mira qué tremendo. Entonces Israel, ¿verdad?, necesitaba despojarse. Por eso, hermano, cuando vemos que la obediencia es importante para vencer a los enemigos, yo creo que hoy es tiempo de oír inteligentemente. Es tiempo de prestar atención, ¿verdad? Es tiempo de que usted y yo, hermano, entonces delante de nosotros está el camino, ¿verdad? Delante de nosotros se pueden poner dos caminos: el camino del deseo humano, ¿verdad? Porque dice la escritura, hermano, que hay algunos, Proverbios creo que lo dice, si no usted me ayuda. Hay algunos que sus caminos le parecen bien, pero son caminos de perdición, porque el camino que han tomado es el camino de la desobediencia. Mira, hermano, qué tremendo, ¿verdad? Pero Dios ya lo trazó, así lo vimos. Entonces, en ese camino que está trazado, usted y yo tenemos, hermano, que seguir, tenemos que seguir la marcha con nuestro Dios, hermano, ¿verdad? Entonces, Dios nos dice ahora que entremos, hermano, ¿verdad?, en la dimensión de obedecerle. ¿Qué es obedecer, hermano? Obedecer es de que se nos da una orden e inmediatamente, ¿verdad?, la ejecutamos. Como oidores inteligentes, nosotros, hermano, avanzamos. Como sabiendo, hermano, la bendición que trae el obedecer, nosotros, hermano, obedecemos la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, por eso le mencionaba cuántas veces Dios, ¿verdad?, empezó a trabajar en el pueblo de Israel desde que salió de Egipto. Pero era necesario, hermano, era necesario. Era Dios lo que quería, hermano, era de que todos entraran, hermano, y disfrutaran de la tierra prometida, tierra donde fluye leche y miel, tierra donde, hermano, esa tierra dice que la única agua que aceptaba y estaba sedienta era del agua que, hermano, descendía del cielo. Imagínense, donde, hermano, esa tierra Dios la iba a cuidar, y la cuida, la hemos visto, hermano, según algún pasaje que leímos, hermano, ¿verdad?, de que Dios iba a tener los ojos puestos todo el año, hermano, ahí. O sea, en el estar, hermano, en la dimensión que Dios quiere que estamos, Dios está observándonos ahí, hermano, viendo nuestra obediencia, viendo nuestro trabajo, viendo, hermano, qué tanto le amamos, viendo, hermano, qué tanto nos deleitamos en su presencia, viendo, hermano, ¿verdad?, cuán frecuentemente nosotros, hermano, le adoramos ahí en casa, hermano. Porque entrar en la tierra prometida, hermano, no significa, ¿verdad?, de que usted va a entrar literalmente a una tierra. No, aquí es un tiempo de preparación, y en este tiempo, hermano, Dios nos manda a que obedezcamos su palabra, ¿verdad? ¿Y dónde está entonces el Espíritu Santo dentro de nuestro corazón? Y Él está ahí observando, Él está viendo, hermano,
qué tan obedientes. Está la palabra, ¿verdad? Está la palabra. Por eso es importante, hermano, en la obediencia, reconocer al ministro que nos cubre, reconocer, hermano, la casa donde Dios nos puso. ¿Sabe por qué? Porque Dios tiene un plan perfecto para nosotros en el lugar que Él escogió para nosotros. Fíjese que yo siempre le digo a mi esposa, ¿quién iba a decirle hoy yo? ¿En qué pensamiento de tanto año de casado que íbamos a estar aquí, Leo? Ni cerca. Y menos, hermano, que nosotros íbamos a estar en un lugar privilegiado que Dios nos permite, hermano. La oportunidad. Siempre platicamos esto con mi esposa, porque los planes que teníamos nosotros, que él desea decir hace unos 10, 12 años, ¿verdad? Era un plan de continuar donde estábamos, donde vivíamos, donde, hermano, qué sé yo decirle, un poquito más de años, donde nos congregamos cerquita a la iglesia, hermano, ¿verdad? Y digo yo, siendo nosotros, ¿verdad?, oidores inteligentes, escuchamos que un día Dios nos prometió que nos iba a enviar, y hermano, nosotros pensamos, ¿y a dónde nos irá a enviar el Señor? ¿Verdad? ¿A dónde? Y de repente, hermano, aunque Dios, está la promesa siempre, y Dios la va a cumplir cuando te promete algo, hermano. Dios siempre, ¿verdad?, nos dio la promesa, y de repente, hermano, obedientes nosotros en la obra del Señor, ¿verdad? De repente, hermano, se abre un discipulado por aquí cerca, hermano, ¿verdad? Nos llamaron, ¿verdad? Yo recuerdo que le dije yo a mi pastor en ese tiempo, ¿verdad? Como crecimos desde pequeños, ¿verdad? Pero sí lo reconocí como mi pastor, ¿verdad? Y lo quiero mucho todavía, ¿verdad? Le dije, fíjate que nos están pidiendo un discipulado hasta por allá. De veras, me dijo. Bueno, coordinemos cómo vamos a hacer la inauguración y cómo empezamos a turnar a los hermanos discipuladores. Yo estaba encargado de los hermanos discipuladores, y me dijo, de veras, pues hagamos la reunión, y hicimos todo, hermano, y se inauguró, hermano, algo precioso, hermano, algo precioso. Y hermano, y después, al pasar del tiempo, ¿verdad? Hermano, Dios nos mandó para acá, ¿verdad? Dios quiere que tú seas y que yo sea obediente, hermano. Dios quiere. ¿Sabes por qué? Porque Dios quiere bendecirte, hermano. Dios quiere. Como matrimonio, Dios quiere bendecirte. Dios, hermano, ya trazó algo para ti. Lo importante, hermano, ¿verdad? Como nos contaba cierta hermana, ¿verdad? Hermano, Dios la había enviado por acá cerca, ¿verdad? Pero si Dios la había mandado para acá, es porque ya había puesto una casa aquí para que viniese y le adorase, hermano. Y no solamente a ella, a varios hermanos. Pero ellos no querían salirse, ¿verdad? Hermano, les costaba, pero de veras les costaba, hermano, trasladarse desde aquí hasta donde estaban. Les costaba. Y Dios les empezó a hablar. Yo les he puesto una casa cerca para que ahí vayan y me busquen. Dios mismo les habló. Inclusive un testimonio de uno de ellos, hermano, dijo, mire pastor, me dijo, la verdad, yo bendigo al Señor. De veras, hermano, sí. ¿Sabe por qué? Nosotros gastando tanto para ir a congregarnos, y Dios nos habló, porque nosotros le habíamos pedido a Dios que donde Él nos mandara hubiera una iglesia.
Hermano, algo precioso. Dios se lo dio todo. Hermano, se vinieron a vivir acá cerca, les regaló su casa al Señor, hermano, y el Señor ya tenía preparada también aquí la casa donde ellos tenían que congregarse. Es más, me dijo, ¿sabe qué? Me voy a ahorrar hasta la gasolina, me dijo. Ah, qué bendición. Sí, bastante cerca, hermano, bastante cerca. De veras, sí, mire, porque es un gasto, y empezó él a enumerar todos los gastos. O sea, él entendió, él fue oidor inteligente, ¿verdad? Porque Dios le trazó, hermano, según la petición que él también le había puesto al Señor. Yo no sé cuántos, hermano, ¿verdad? Que viven aquí alrededor, le pidieron eso al Señor, ¿verdad? Que hubiera una casa, que hubiera una casa. Y hay muchos que van a ver, un día de estos van a encontrarse que la casa del Señor está aquí más cerca de lo que se imaginan, hermano. Y hermano, y dijo él, hasta la gasolina me voy a ahorrar, a pie me voy a venir. Ay, qué bendición, hermano. Sí, hermano, mire, cuando alguien es oidor inteligente, tiene que proceder con inteligencia y sabiduría de Dios. Pero cuando alguien, hermano, se sale como Acán, se sale como Jonás, ¿verdad? Definitivamente se ha olvidado de la petición que le hizo al Señor y de lo que él, al oír inteligentemente, ¿verdad?, supo entender. Dejó la obediencia. Eso es tristeza, hermano, porque sí, escuchó, vio, ¿verdad? Se congregó, pero lo que sucedió, hermano, es que ya no continuó. Porque Dios, ¿verdad? Y le voy a volver a poner el texto, ¿verdad, hermano? Dios nos ha prometido a nosotros, hermano, ¿verdad? Muchas bendiciones. Déjeme encontrarlo aquí, el texto que ya le tracé, hermano, ¿verdad? Entonces, yo creo que Dios quiere que nosotros seamos inteligentes. Y aquí está, mire, sigan la importancia, seguir, porque el camino está trazado, ¿verdad? ¿Para qué? Para que vivan y no para que mueran, para que prosperen y para que no empobrezcan, para que disfruten y no dejen de disfrutar. Mire, es que si Dios cuando nos habla, hermano, nos habla completito. Te estoy mandando para allá porque allá te voy a bendecir, allá vas a ser fructífero, allá vas a dar frutos, vas a dar buenos frutos. Pero hay muchos que sí escucharon con inteligencia, pero hermano, se olvidaron, cerraron sus oídos. ¿Y qué sucedió? A la hora de alejarse y separarse, o a la hora de detenerse, porque ya no continúa, entonces el camino sigue trazado. Pero déjeme decirle, hermano, y no es miedo, no, yo le estoy diciendo lo que analizamos, hermano, lo que dice la palabra. Entonces dice para que vivan, pero si se detienen, hermano, y se salen del camino, ya no pueden vivir, porque sin mí nada podéis hacer. Mira qué tremendo. Entonces Dios en el camino, continuando en el camino, quiere que su pueblo prospere, ¿verdad? Pero el que se sale, hermano, déjeme decirle, tristeza me da, pero tengo que decirlo, hermano, no puede prosperar. Yo sé que puede haber una prosperidad que el enemigo da, sí, hay una prosperidad, inclusive una prosperidad que da el mundo, ¿verdad? Pero no es la que da paz y gozo. La prosperidad que Dios da, hermano, trae paz y gozo. La prosperidad, hermano, fuera del camino, fuera del continuar, déjeme decirte que ya no es una larga vida, es una corta vida. Porque, hermano, la vida que ofrece el mundo es para que uno trabaje, hermano, saber cuántas horas. Y ya le conté, ¿verdad? Que yo tuve trabajo, hermano, a cierta edad. Yo trabajaba de noche, ¿verdad? Noche, madrugada, y en el día trabajaba en otro lugar. Salía de noche, llegaba a mi casa directamente a la iglesia. Pero esa no es la vida que Dios quiere. Porque por querer hacer tesoros descuidas a los tuyos.
por querer hacer tesoros, descuidas a los que tienes que proteger como sacerdote. Otro hermano pidió consejo, hermano, y dijo que qué le podía aconsejar, porque a él le había salido una oportunidad como nunca antes. El único problema que tengo es que si acepto, dejo a mi familia, abandono a mi familia, literalmente por el horario, ¿verdad? Entonces, el oidor inteligente sabe que Dios tiene un plan perfecto para él. Y le dije, no deje a su familia, no deje. El dinero va y viene, la familia no. Se le dio el consejo, hermano, y no lo deje. Dios tiene un plan trazado. Recuerdo haberle dicho, Dios tiene un plan trazado para usted y para los suyos, pero no descuida a su familia. El enemigo vino a robar, a matar y a destruir, y destruye una familia, roba en una familia, hermano, ya esa familia ya no está íntegra, ya no, porque Dios lo que quiere es que la familia guarde la integridad y que continúen, amén, que se pueda continuar en ese camino, que se pueda continuar, hermano, porque Dios tiene planes. ¿Sabe qué es lo que tiene que hacer cada matrimonio? Ponerle todas las cosas al Señor. Y si aquel o aquella familia, aquel matrimonio ha creído al Señor, sabe que Dios va a hacer, hermano, milagros y prodigios. ¿Sabes? Porque tú como sacerdote no descuidas tu hogar. Tú como sacerdote no descuidas lo importante. Tú como ayuda idónea estás ahí echándole la mano, como la mujer virtuosa de Proverbios 31. Dios quiere, hermano, amén. Dios quiere que seamos unidos, de que le creamos a Dios, hermano, de que podamos ver de que tiene un plan perfecto, hermano, y que en el debido tiempo Dios te va a sorprender. Dios va a hacer las cosas extraordinariamente, hermano. No dejemos, no seamos, hermano, en el momento oportuno oidores inteligentes, pero con el pasar de los días se nos olvidó que oímos con inteligencia, con sabiduría de Dios, y abandonamos lo que Dios nos ha hablado, hermano. Dios lo que quiere es que tú seas obediente, amén. Media vez tú entras en la obediencia, media vez tú y yo estemos en la obediencia, Dios, hermano, Dios tiene bendiciones para ti y para mí. Dios quiere, hermano, que tú seas prosperado en todo, así como prospera tu alma, amén. Dios lo tiene, Dios, hermano, Dios te ama, Dios nos ama. Lo importante es de que tú y yo entonces, hermano, analicemos, y que, hermano, no siempre, ¿verdad? No siempre vamos a estar en escasez, no siempre. La mujer de Job dijo, mejor maldice a tu Dios porque yo ya no aguanto. Imagínense, no quería entrar en la obediencia. ¿Acaso solo el bien recibiremos? Mire la obediencia de Job, la sabiduría de Job. ¿Acaso solo el bien recibiremos de Dios? Pues, ¿verdad? Porque Dios tiene todo un propósito. Dios nos quiere enseñar muchas cosas, hermano. Amén. Ponte de pie y vamos a decirle al Señor, ¿verdad? Si tú dentro de tu corazón quieres ser obediente, ¿verdad? Recuérdate, obediencia es, hermano, amar. Obediencia, hermano, es también, hermano, ser fiel a Dios. Obediencia, hermano, es entregarte al Dios vivo. Obediencia, hermano, es trabajar para el Señor, ¿verdad? Mientras Dios prepara tu corazón, mientras Dios te habla, hermano, Dios va a hacer cosas extraordinarias. Mientras tú, hermano, analizas la palabra, mientras tú dispones tu corazón a la fidelidad y a la obediencia, Dios, hermano, va a hacer cosas extraordinarias en tu vida y con los tuyos. Hoy empieza a decirle al Señor, ahí donde estás, hermano: Señor, yo quiero ser obediente, Padre. Señor, yo te amo y quiero obedecerte porque te amo.
Señor, yo quiero ser obediente, Señor, por amor, no por imposición, Señor. Yo quiero ser obediente, Señor, a ti. Yo quiero ser obediente, Padre. Yo quiero ser obediente, papito lindo. En el nombre de Jesús quiero ser obediente. Quiero ser obediente, Padre, porque te amo. Quiero ser obediente, papito lindo, porque, Señor, sé que tú me amas. Señor, sé que tu Hijo murió por mí en la cruz del Calvario. Señor, por obediencia quiero, Señor, continuar en ese camino trazado. Por obediencia, Señor, yo quiero continuar, papito lindo, en lo que tú, Señor, ya tienes trazado para mí. Yo recibo, Señor, el espíritu de obediencia. Hoy recibe, hermano, espíritu de obediencia. Recibe en el nombre de Jesús. Si tú lo has deseado, tú lo has anhelado, hoy recibe espíritu de obediencia en el nombre de Jesús. Papito lindo, hoy bendecimos tu nombre, Padre. Bendecimos, Señor, y nos has dado la autoridad, Padre, para bendecir, Señor. Y hoy sellamos esta palabra, papito lindo, un espíritu de obediencia, Señor, en tu pueblo, papito bello. Un espíritu, Señor, donde podamos, papito lindo, ver, Señor, que sí podemos ser obedientes, cambiando, Señor, nuestra forma de pensar. Cambiando, Señor, nuestra mente, cambiando, Padre, nuestro accionar, nuestra actitud, Señor, dirigiendo también nuestros pasos a la obediencia que, Señor, eres tú, mi Señor. Hoy bendigo, Señor, a tu pueblo, bendigo a aquellos que nos miran, Señor, aquellos, papito lindo, en el nombre de Jesús, que también nos escuchan, papito bello. En el nombre de Jesús, hoy, Padre, desata, Señor, algo extraordinario en tu pueblo, Señor. Que entre, Señor, obediente, Padre, porque solamente los obedientes, los valientes van a poder heredar el reino de Dios, el reino tuyo, papito lindo. En el nombre de Jesús, papito bello, en el nombre de Jesús te lo suplicamos, Padre. Te lo suplicamos, Señor. Bendice, Señor, este inicio de semana, Señor. Por favor, mi Señor, bendícenos, Señor, en el nombre de Jesús. Bendícenos, papito lindo. Que este mes, Señor, sea extraordinariamente, Señor, bendecido para cada uno de nosotros, papito bello. Que podamos ver tu mano de poder. Que podamos ver, Señor, los frutos, Señor, de la obediencia, Padre, como hijos tuyos. En el nombre de Jesús, Señor, yo te doy gracias, Señor. Hoy toda desobediencia, Padre, la desarraigamos. Hoy desarraiga, hermano. Hoy dile al Señor: yo desarraigo toda desobediencia. Yo desarraigo toda desobediencia de mi vida. Hoy díselo al Señor, hermano, hermana, díselo en el nombre de Jesús. Hoy desarraigamos, Señor, todo aquello, Señor. Hoy, Padre, quitamos todo lo que no es de agrado, todo lo que está prohibido para poder, Señor, agradarte, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, bendecimos, Señor, nuestras vidas, bendecimos nuestra mente, Señor, nuestros ojos, Señor, bendecimos nuestros labios, nuestro corazón, bendecimos, Señor, nuestros pasos, Señor, bendecimos nuestro ser, Señor, que todo nuestro ser, alma y cuerpo, Señor, sea, Señor, obediente, Padre, a la voz tuya. En el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias. Gracias, papito lindo.